Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy bien, queremos darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso que el Señor nos permite tener juntos. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen. Y hoy estamos transmitiendo desde Alhambra, California, aquí en los Estados Unidos, y es una bendición muy especial para nosotros poder compartir los principios de la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos a la distancia que siempre nos acompañan. Nos acompañan de tal manera que muchas veces están pendientes de nuestra transmisión. Y quiero darle la bienvenida a usted allá en casita. Aquí nosotros estamos en un temporal de lluvia, pero es una bendición realmente poder transmitir desde este recinto sagrado. Y quiero darle la bienvenida. Ya en la mañana presentamos al pastor Norberto Restrepo y es una gran bendición que hoy nos acompañe el pastor. ¿Cuántos de ustedes salieron beneficiados por ese lindo mensaje que el Señor les trajo en la mañana? Una gran bendición. Y hoy vamos a seguir compartiendo. Bueno, la doctora también, le damos gracias a Dios por la doctora que compartió los principios acerca de la diabetes. Sí aprendieron, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes aprendieron algunos detalles que quizás se nos pasan por alto? Y a veces me gustó cuando ella dice, ¿no? Qué triste es saber que un individuo pueda tener problemas de azúcar cuando tiene gran cantidad de azúcar, ¿verdad? Es increíble realmente, que es lo que necesitamos hacer unos pequeños cambios, y ella habló de esos cambios. Pero hoy vamos a seguir nuestro programa. Hemos estado llevando a cabo una serie de programas y en este momento vamos a compartir los principios de educar es redimir. Ya es nuestro tercer tema, ¿verdad? Educar es redimir. Y qué bendición realmente, más que cualquiera, ¿no? Que el pastor Restrepo nos ayude para poder nosotros compartir los principios de educación, y educar es redimir. Pero antes yo quiero pedir la bendición de Dios. Vamos a postrarnos, ¿qué les parece? Nos postramos y vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre bendito y Dios nuestro, con gran reverencia, con gran, oh Dios, respeto hacia el día y también al Creador del día, nos presentamos, oh Dios, sabiendo que nuestras vidas no solo están en sus manos, sino también están en un proceso en el cual de esto, Señor, de nuestras decisiones, depende mucho que nosotros un día podamos estar contigo. Danos la sabiduría, la inteligencia, para que nuestras vidas, Señor, puedan asemejarse a la vida de Cristo Jesús. Cuánto anhelamos, oh Dios, que nuestras vidas sean formados en ese carácter simétrico que necesitamos para ir al cielo. Señor, ayúdanos, porque sin tu ayuda nosotros pereceríamos. Y a través de esta instancia divina, a través del consejo de tu palabra, que nuestras vidas, oh Dios, puedan hacer resoluciones total para que no estar, oh Dios, con la incertidumbre de que si tú vinieras, oh Dios, nosotros nos perderíamos. Señor, no solo a nosotros, sino también guarda a nuestras familias. Oramos, Señor,
para que en el estudio de tu palabra tú nos puedas, Señor, elevar no solo al trono de la gracia, sino también, oh Dios, estar en el mismo lugar santísimo. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Entonces, estamos listos para el consejo de la palabra de Dios. Pastor, es una bendición nuevamente que usted esté con nosotros. ¿Qué tiempo hay? Okay. ¿Qué me dices? Tengo una curiosidad. No sé si hay algún interrogante de parte de los hermanos en esta tarde. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No sé. Porque no me gustaría salir de aquí sin que alguien haya quedado con alguna laguna de lo que hemos compartido. Si hay algún hermano que gustaría hacer alguna pregunta, pues aquí tenemos el micrófono. Bueno, como que están de sorpresa. Muy bien, yo tengo muchas preguntas para ustedes. Las mías son más difíciles, las de ustedes son más fáciles. Bueno, comienzo con la primera. La primera está aquí en Jeremías. Está en Jeremías 13. Es una pregunta directa para cada uno de ustedes. No veo en la audiencia ningún quinceañero. Así que me atrevo a decir que todos ustedes son padres o son madres. Espero no equivocarme, que todos sean padres o todos sean madres, porque no veo ningún quinceañero aquí. Escuchen la pregunta. Jeremías 13. Alzad vuestros ojos y ved los que vienen del Aquilón. Abre interrogación. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, la grey de tu gloria? ¿Dónde están tus hijos? Es la pregunta. La pregunta de Jeremías, la pregunta del Señor a nosotros los padres de familia es: ¿dónde están tus hijos? Porque son candidatos a redención. Si no están redimidos, si no han nacido de nuevo, ¿dónde está la razón para que no estén redimidos y hayan nacido de nuevo? ¿Dónde están los hijos que te di? Hermanos, educar no es informar. Informar, dar datos, cualquiera los puede dar. Y ahora, en la computadora y en el internet están todos los datos. Así que hasta los loros pueden recibir información. Y repiten lo que usted dice. Pero educar no es informar. Educar es redimir. Y redimir es salvar. ¿Y salvar de qué? De lo que se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió? El carácter, la imagen de Dios. Se perdió en la humanidad y se perdió en los hijos. Tan pronto el hombre pecó. Y antes de decir eso, en esta cultura, ¿quién no se pierde? En esta cultura de California, ¿quién no se pierde?
porque esta cultura está hecha para perder hasta un viejo. Si yo me descuido, hasta yo me pierdo aquí, en medio de los ángeles. ¿Ok? Porque cuando el hombre pecó, tan pronto el hombre pecó, el Señor se adelantó y le dio una instrucción a Adán y a Eva. Y yo no sé si ustedes han advertido lo que está en el fondo, lo que está en la semántica, el significado que Dios quiso darle a Adán cuando le dijo, y vamos a leerlo en Génesis 3. Vamos a leerlo en Génesis 3. Lo que el Señor le dijo a Adán y Eva tan pronto pecaron y Él apareció. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hago una pregunta. ¿Qué es eso de maldición? ¿A cuántos de ustedes les gusta que los maldigan? A ver, levanten la mano. ¿A cuántos de ustedes les gusta que los maldigan? ¿A ninguno? Tan pronto el hombre pecó, el Señor le dio una maldición a la experiencia humana y esa maldición fue por amor. Porque te amo, maldigo la tierra. ¿Entendemos eso? Una maldición por amor. Yo no sé si ustedes han disfrutado la maldición por amor que el Señor le dio a Adán y a Eva tan pronto ellos pecaron. Interesante. Hermanos, ¿qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? Bueno, aclaro la pregunta. ¿Qué es la mujer en la profecía? A ver, estamos en clase. ¿Qué es la mujer en la profecía? La iglesia. A ver, Apocalipsis 12. Abran sus Biblias en Apocalipsis 12. Recuerden lo que le dijo el Señor a Adán. Porque te amo, maldita la tierra. ¿Por qué? Porque te amo. Yo no sé si ustedes entienden ese amor. Yo no sé si ustedes han recibido ese amor. Yo no sé si ustedes han experimentado la bendición que es la maldición de la tierra porque nos ama. Ahora nosotros, muy pocos los seres humanos que saben qué es la tierra. Pero déjenme adelantarles aquí lo que el Señor le dijo a la mujer. Apocalipsis capítulo 12, ustedes entienden la escatología de Apocalipsis 12, ¿verdad? En Apocalipsis 12 aparece el dragón, ya aparece, de paso, Apocalipsis 12 es el cumplimiento literal de la profecía o la promesa de Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Esta te herirá en la cabeza, mas tú le dirás en el calcañar. Y Apocalipsis 12 es el cumplimiento perfecto de Génesis 3:15.
Y en Génesis y en Apocalipsis 12, el apóstol San Juan vio lo siguiente. Y la serpiente, versículo 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que fuese arrebatada por el río. Versículo 16, y la tierra, ¿quién? Y la tierra, ¿qué hizo? Ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. A Adán el Señor le dijo, porque te amo, maldigo la tierra. Y en Apocalipsis 12 el Señor dice que la tierra va a ayudar a la mujer en este último tramo de la experiencia escatológica que nosotros mismos ahora estamos viviendo. No sé si hemos entendido eso nosotros. No sé si hemos entendido eso. De paso, ¿dónde quedará el adventismo auténtico en este último tiempo? ¿A dónde quedará? Si el decreto de no comprar y vender está cerca de nosotros, ¿dónde quedarán los adventistas del séptimo día del remanente fiel? ¿Dónde quedarán? ¿Entendemos eso? ¿O no entendemos eso? Muy bien. Regresemos a la maldición. Vamos a ver cómo tú puedes convertir la maldición en bendición. Leo el versículo. El hombre pecó, el hombre desobedeció, se vio desnudo, se vistió con hojas de higuera. El Señor vino y en orden de culpabilidad les habló. ¿Quién fue el más culpable del pecado en la tierra? ¿Quién fue el más culpable? A ver. No. El más culpable fue la serpiente. Satanás, el dragón. Él fue el que los tentó, él fue el que fabricó la tentación y el pecado. ¿Ok? Así que el primer culpable fue Adán. ¿Quién fue el segundo culpable? Eva. ¿Por qué? La que desobedeció. Y el tercer culpable fue Adán, que fue el último que aceptó desobedecer. En el orden de responsabilidad moral, el Señor se dirige a los tres. Y comienza primero con la serpiente, con el dragón. Y le da la profecía. Enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Qué es enemistad? ¿Qué es enemistad? Ustedes saben que es enemistad bastante, ¿verdad? Muy bien. Por la gracia de Dios, el Señor vio necesario colocar enemistad. Voy a cambiar la palabra. Colocar odio entre nosotros y la serpiente, entre el mal y el bien, entre la justicia y la injusticia, entre lo falso y la verdad. No sé si ustedes han sido laboratorio de eso. Todo cristiano consciente ha sido laboratorio de eso. ¿Ok? Porque sin esa enemistad entre el bien y el mal, nadie
podría arrepentirse. El Señor en su providencia nos colocó enemistad de Él hacia el mal. Quien no tenga esa enemistad, necesita esa enemistad que el Espíritu Santo y la gracia de Dios le va a entregar. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Jesús aborreció la maldad. Y nos dijo una vez que había que aborrecer hasta la propia carne, hasta la propia vida. Bueno, lo dejo hasta ahí por lo pronto. Así que la enemistad entre el bien y el mal la colocó el Señor. Yo no sé. ¿Qué tú sabes del mal? ¿Qué tú sabes del mal en tu vida? Y yo no sé qué tú sabes del bien en tu vida. ¿Qué es lo que es bien para ti y qué es lo que es mal para ti? Porque los seres humanos estamos en un momento en que hemos perdido saber qué es mal, qué es el pecado y qué es el bien. Y hoy a lo bueno se le dice que es malo y a lo malo se le dice que es bueno. Ustedes saben dónde estamos. Hoy el matrimonio que el Señor hizo es malo y el matrimonio que el diablo creó es el bueno. Y a los niños se les enseña hoy que si el papá los invita a obedecer y ellos no quieren, llame al 911. Y los padres contentos con ese tipo de educación. ¿Conocen los padres qué es el mal en educación y qué es el bien en educación? ¿Sabemos nosotros qué es educar un hijo y qué es redimir un hijo? ¿O nosotros no sabemos? ¿O tus hijos se educan con el plan de las bestias? ¿O tus hijos se están educando con el plan del cordero? Porque desde el principio el Señor nos dio los elementos elementales, pero profundamente significativos para salvar la familia, para salvar los hijos. Y comenzó con Adán y con Eva. Y les dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Saben qué es lo que está aquí debajo de este versículo? Cuando el Señor creó al hombre en su imagen y semejanza, estaba preparado para vivir todo el bien de Dios. Y el bien de Dios no tiene nada que ver con la escasez. El bien de Dios es lo más abundante, lo más rico. Pero después del pecado, el ser humano, tú y yo, nos cuesta mucha dificultad manejar la abundancia. La abundancia corrompe al hombre. La abundancia destruye al hombre. Yo no sé si ustedes entienden eso. No sé si ustedes entienden eso. Pero el Señor sí se dio cuenta que después del pecado, la abundancia iba a degenerar, a prostituir, a corromper al hombre más ligero. Y por eso tomó una advertencia y desarrolló una estrategia y maldijo la tierra. ¿En qué consistió la maldición de la tierra? Le restó poder a la tierra. Le quitó el poder que Él le dio a la tierra original. Hermanos, si el Señor no hubiera hecho eso inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, el diluvio habría sido más cerquita.
él habría tenido que hacer el juicio del diluvio más cerquita. Y seguramente que no había alcanzado a vivir Matusalén cuando el Señor había hecho el diluvio. En vez de los días de Noé, hacerlo en los días de Matusalén o antes. El Señor sabe cómo maneja esto. Y por eso utilizó una medida de bendición para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a los hijos. Y entonces le quitó poder de fertilidad, ese poder bioquímico escondido que hay en la tierra, para que el hombre tuviera una bendición. ¿Cuál es la bendición? A ver. Sudar. Sudar es una bendición redentiva en el plan de Dios. Y hoy nosotros nos jactamos que tenemos un trabajo donde no sudamos. Y estamos contentos en desarrollar una actividad donde no sudemos. Y pensamos que somos desarrollados si no sudamos. Y si vivimos de la renta, estamos más desarrollados si vivimos de la renta. Todo lo contrario al plan original de Dios cuando tuvo que maldecir la tierra porque nos ama. ¿Quién entiende eso? Que el amor de Dios se traduce en la primera maldición a la tierra. Déjenme decirles algo. 1973, este servidor pisó tierra de Estados Unidos por primera vez. 1973. Y vine con los dos hijos míos que en ese tiempo tenían 5 o 6 años o 4 o 5 años. Y cuando yo vi eso aquí, yo dije, Señor, se me van a perder los hijos aquí. De entrada, el Señor me dio la percepción que los hijos míos se iban a perder aquí. Entonces le oré al Señor y le dije al Señor, Señor, dame un lugar de sacrificio en Estados Unidos para cuando yo termine aquí en Michigan, por favor, Señor, yo pueda borrar esta vida que estamos viendo aquí. ¿Me entienden? Bueno, yo no sabía nada de sostén propio. Yo no sabía nada de los hermanos de la OSI. No sabía nada de eso. Como no sabía nada de eso y estaba pidiendo con sinceridad, el Señor comenzó a mostrarme a mí esa obra. Una vez un muchacho allá en Berlin Spring me dijo, lo invito para dentro de unas semanas en el futuro, dentro de un mes, lo invito a una reunión. No sabía, yo había pedido al Señor, Señor, muéstrame qué debo de hacer para que los hijos míos no tomen la idea de aquí de abundancia. Allá en Sudamérica yo todo el tiempo había caminado. Cuando no caminaba, pues me tocaba tomar un bus. Pero aquí en Estados Unidos todo se hace en carro. Aquí ya no caminamos. ¿Quién camina aquí? De pronto los de la nueva era, ¿no? Que están caminando ya. ¿Ok? Así que, Señor, enséñame cómo entregarle a mis hijos valores de sudor. Llegué a esa reunión y creo que el mayor impacto de mi vida lo recibí esa noche que estuve ahí. Estuve un fin de semana. Me pusieron a dormir en un camarote, me llevaron a una finca y a las 3 de la mañana me desperté.
la luz estaba prendida. Yo estaba en el último camarote de tres pisos, miré hacia abajo, me asombré. 2 jóvenes de 16, 18 años estaban con su Biblia abierta, los libros del Espíritu de Profecía abiertos, estudiando esos muchachos. Primera vez que yo veía eso. Ni en Andrus lo había visto. Y el Señor comenzó a mostrarme a mí que es la obra de sostén propio que se desarrolló aquí a partir de Edward Sutherland para 1903-1904. Comencé a nacer a estas cosas y el Señor comenzó a mostrarme otra vez la maldición de la tierra porque te amo. No sé si ustedes han llegado a esa comprensión en relación con sus hijos. Pero a mí el Señor, cuando le dije a él, Señor, mis hijos se van a perder, enséñame cómo salvarlos, el primer texto que me mostró fue este. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita sea la tierra por amor de ti, con dolor comerás ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Yo no sé, hermanos, si tú has entendido que esta herencia que le dio el Señor a Adán, también te la dio a ti. Si ustedes leen estos versículos, les hago una pregunta. ¿Por qué estos versículos mencionan tanto el verbo comer? ¿Cuántas veces en estos versículos está el verbo comer, la acción de comer? A ver, fíjense por curiosidad. El versículo 17 comienza con comida. Ese mismo versículo termina con otra vez no comerás. Y el mismo versículo dice con dolor comerás. Y el versículo 18 vuelve a decir comerás hierba del campo. Y el versículo 19 vuelve a decir en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. 4 o 5 veces aquí el versículo menciona comer. En estos días yo he comido aquí, pero no con dolor, ni con sudor, menos con espinos y cardos. ¿Por qué el Señor dijo que había que comer con dolor? Y que había que comer con sudor. Y encima que había que comer con espinos y cardos. Dígame, ¿qué niño aquí en California come con dolor? ¿Cuántos niños de aquí comen con dolor? Ni los que se alimentan de estampillas ni del welfare. Porque el Señor dijo después del pecado que los seres humanos debemos comer con dolor, y si no, va a ser maldición. ¿Saben por qué? Porque el ser humano, después del pecado, la abundancia lo destruye. Y el ser humano, después del pecado, necesitaba desarrollar
significado de vida, propósito de vida. Y hoy el ser humano no tiene propósito de vida. No sabe por qué nació, no sabe por qué está aquí, no sabe para dónde va. Simplemente hoy el ser humano existe, pero no vive. ¿Qué se necesita para existir? Ocupar un espacio. Eso es lo que necesitas para existir, ocupar un espacio. Esta mesa existe, esta mesa no vive. Esta mesa existe, ocupa un espacio. Y el ser humano hoy, los jóvenes de hoy, los niños de hoy, están preparados para no tener significado de vida y ocupar simplemente un espacio. ¿En qué terminan? En droga, en borrachera, en sexo, degenerados. Porque no hay significado de vida. El Señor entregó, ratificó el significado de vida de un ser desde el momento en que le dio a Adán la sentencia, porque lo amaba. En el contexto de pecado, yo necesito abnegación y sacrificio. Si no hay circunstancias de abnegación y de sacrificio, el ser humano se corrompe, se destruye. La historia enseña eso bien clarito. La historia enseña eso bien clarito. Y ustedes lo han visto en la interpretación de Daniel. Babilonia, época de oro, moralmente se derrumbó y cayó. Una borrachera, en un banquete tomado en esa ciudad que era pues imposible de que la sitiaran. Medo-Persia llegó a la época de oro, se derrumbó moralmente, se cayó. Grecia llegó a su época de oro, alcanzó toda la riqueza y el esplendor, se emborrachó Alejandro Magno y se cayó Grecia. ¿Y Roma? Les pregunto a ustedes, ¿declina este país? ¿Se arruina este país? ¿Y se arruina moralmente? ¿Se acaban los valores? Hermanos, el oro permanece, la plata permanece, la materia permanece. Pero si el hombre se degenera moralmente, ¿de qué sirven las cosas? ¿Para qué las cosas? Si el hombre se desmorona moral y espiritualmente, se acaba. Ojalá que entendamos ese orden de ser. ¿Ok? Porque el hombre, mientras más tiene, menos es. Es más fácil ser sin tener que tener para llegar a ser. No sé si me entienden, pero el mejor ejemplo de eso fue Jesús. ¿Cuánto consiguió aquí? ¿Cuánto adquirió aquí? ¿Cuánto poseyó aquí Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A tener? ¿A poseer? ¿A adquirir? ¿A conseguir? Él vino aquí solamente para revelar quién era su Padre. Dios es amor. Esa fue su tarea, revelar quién es Dios. Y lo que reveló es lo que Él es. Porque esa es la esencia de la vida y eso es lo que finalmente va a trascender esta historia de pecado. Lo demás va a perecer. El Señor sabe lo que hace. Le dio significado de vida y instrucción a Adán y a Eva para darle significado de vida a ellos y a sus hijos y a su generación mediante el trabajo de la tierra, la labor cotidiana de la tierra.
necesitaban valores de abnegación y necesitaban valores de sacrificio. Y comenzó a desarrollar los valores de abnegación y los valores de sacrificio con el verbo comer. Antes del pecado no había sudor. Antes del pecado, ¿cómo se regaba la tierra? ¿Ah? Oiga, contrario a la gravedad. La misma tierra se regaba. No había necesidad de mangueras. No había necesidad de acueducto. Desde abajo subía la humedad, subía el riego. ¡Qué misterio! Pero después del pecado, el Señor tuvo que maldecir la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te ama, porque me ama. Satanás se las ha ingeniado para desarrollarnos a nosotros en una cultura donde lo que menos sabemos es de la tierra y lo que menos nos importa es la tierra. Y entonces nos ha cambiado la tierra por la economía falsa del diablo. ¿Cuál es? Comprar y vender, negociar. ¿Quién inventó el negocio? ¿Quién inventó el negocio? Óigame. ¿Y qué nos gusta más, negociar o sembrar? ¿Qué nos gusta más? Según este mundo, ¿qué es más desarrollado? ¿El negocio o sembrar? ¿Quién entiende el amor de Dios en la maldición de la tierra? Y está consignado ¿desde dónde? Y luego en la escatología del Apocalipsis, el Señor contempla a los fieles, el Señor contempla el remanente, el Señor contempla los que guardan los mandamientos de Dios. A ver, ¿qué es eso de guardar los mandamientos de Dios? Hermanos, ¿qué es eso de guardar los mandamientos de Dios? Porque Apocalipsis 12 dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde lo vio Juan? En la maldición de la tierra. ¿Y la tierra qué? Y la tierra ayudó a la mujer. Interesante. El plan original de Dios, perfecto, ¿lo cambia? ¿Lo cambia? No. Terminaremos al final en la tierra. ¿Y en la tierra nueva dónde vamos a estar? ¿Y qué vamos a hacer allá? ¿Qué van a hacer los médicos en la tierra nueva? ¿No? ¿Qué van a hacer los médicos en la tierra nueva? ¿Qué cirugía van a hacer? Los médicos en la tierra nueva, ¿a quién le van a cobrar consulta? ¿Y los abogados qué van a hacer en la tierra nueva? ¿Y los banqueros, Lupita, qué van a hacer en la tierra nueva los banqueros? ¿Todos vamos a tener que sembrar? ¿Todos vamos a tener que sembrar? ¿Por qué Elena de White dice regresando al plan original? Regresando al plan original. Hermanos, en este contexto de pecado, tus hijos y tú mismo, nosotros mismos los viejos y los hijos, necesitamos desarrollar valores de sacrificio y abnegación.
Pero para dar valores de sacrificio y abnegación, hay que darlos como los dio el Señor, por amor. Porque enseñar abnegación y sacrificio sin amor es tortura. Y el Señor no torturó a Adán y a Eva cuando les dijo que sembraran la tierra con dolor. Les dio una tremenda bendición, un tremendo privilegio. El Señor a mí me sacó hace 40 años y hemos vivido estos 40 años con toda clase de jóvenes, con toda clase de adultos, con toda clase de personas. Y hermanos, qué difícil es ayudar a una persona que ha desarrollado vida citadina. Qué difícil. Y si se ha sentado en la universidad, es más difícil. Pero qué fácil es tomar a un niño y comenzar a educarlo con estos valores de abnegación y sacrificio. Y cómo ver el desarrollo de esa mente y el desarrollo de esos valores cuando un padre de familia y una madre de familia asumen el papel de ser el ejemplo y la influencia, y en amor, en bondad y en misericordia lo llevan al ambiente y él aprende simplemente contemplando, simplemente con el ejemplo. Hermanos, quiero decir lo siguiente: educar es la tarea más fácil. Educar es la tarea más fácil. ¿Por qué? Todo lo que necesita un niño son dos elementos: un modelo y un ambiente. En el Edén, el modelo, el creador; el ambiente, el Edén. Y en tu hogar, tus hijos necesitan un modelo, y ese modelo debe de ser papá y mamá que han sido reconciliados con la imagen de Dios y que revelan el afecto, el cariño, la ternura, la bondad, la integridad, la pureza, la templanza, el dominio propio, lo manifiestan ahí en lo vivo. Hermanos, la única película que debe de ver un hijo, la única película que debe ver un niño, no es la de Jesús ni la de Pablo. La única película que debe ver un niño es la relación de papá y de mamá. Y queda sellado si ese papá trata a la esposa como la imagen de Dios, si esa mamá trata a ese papá como la imagen de Dios, si ese papá y esa mamá saben lo que reclama, no lo que reclama, lo que enseña el Salmo 8. El Salmo 8 enseña, a ver, ¿a quién nombro yo aquí? A Lupita. ¿Ok? ¿Cuántas Lupitas hay aquí? Porque en México casi todas son Lupitas. En España casi todas son Marías. ¿Ok? A ver, Lupita. Una corona. El Salmo 8 dice, cada mujer es una corona. Una persona coronada, hecha un poco menor que los ángeles, coronada de gloria y de lustre. Cuando un hombre
recibe a la esposa como una reina coronada de gloria ilustre en la imagen de Dios. Y cuando una mujer recibe a un hombre como una corona de lustre hecha en la imagen de Dios, ¿qué puede suceder ahí? ¿Contradicción? Imposible, imposible. Esos niños contemplando la imagen de Dios en lo vivo, 24 horas en el día, según Elena G. de White, a los 3 años de ellos contemplar esa imagen viva, real y auténtica, quedan sellados. Y el mandamiento dice, ninguna otra imagen, porque las demás son falsas. El único que hizo la imagen y semejanza de Dios fue el Señor, y la hizo en papá y mamá. Y es el modelo que educa a un hijo. ¿Y quién hace eso? ¿Quién te permite a ti ser la imagen y semejanza de Dios en lo vivo? El Señor, en esa nueva creación. En esa nueva creación, el Señor hace eso. Tú y yo necesitamos ser esos maestros modelos. Y el niño simplemente copia. Porque la mayor facultad que tiene un niño es la facultad de copiar, de imitar y reproducir lo que ve, y lo reproduce instantáneo. La mente del niño es una mente de esponja. Todo lo capta y enseguida lo repite. Y por eso la Escritura condena en el segundo mandamiento cualquier otra imagen. Porque cualquier otra imagen que no sea auténtica lo corrompe. ¿Por qué? El niño no maneja abstracciones. Un ser humano se demora para manejar conceptos. Un ser humano se demora en su desarrollo para manejar teorías. Un ser humano desarrolla, un ser humano copia hechos. Hechos son realidades. Y por eso el hecho del carácter de Dios representado en papá y mamá es el elemento vital para educar. Hoy eso se acabó. Secreto de educación. Secreto de educación. Que lo que se enseña sea lo que se vive. Hoy se enseña lo que no se vive. Y por eso hay que hacer tantos exámenes y tantas pruebas teóricas. Porque no vivimos lo que enseñamos. La hermana White dice de Jesús que Él colocó en palabras lo que era su vida. Jesús colocó en palabras lo que era su vida. Y ese fue el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es la expresión vocal de la vida de Jesús. Y hasta terminó diciendo en el capítulo 5, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que educar, hermanos, el primer requisito es el modelo. El modelo debe ser papá y mamá, sin otro modelo. ¿Y el ambiente? ¿Cuál es el ambiente? ¿Los ángeles? El ambiente es el jardín. El ambiente es un Edén. El ambiente es en la tierra. Ese niño que él ve al papá que se levanta a las 5 de la mañana a leer la palabra y a orar, va a desarrollar ese mismo hábito. Ese niño que se levanta y de pronto se encuentra con el papá y la mamá a las 5 de la mañana que están estudiando la palabra, están orando al Señor, la imagen queda ahí y la va a repetir para toda su vida.
Educa al niño. Educa al niño y cuando sea viejo no se va a apartar. Matemático, muchacho que se aparta, hijo que se aparta porque fue educado para apartarse. No fue educado para salvarse. Hermanos, hay matemática en la moral. No solamente hay matemática en la materia y en los números. En la moral de Dios es matemática. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. El ejemplo auténtico se cosecha. El ejemplo que no es auténtico también se cosecha y se calca. Y nosotros somos llamados a ser auténticos. ¿Se acabó la hora? Estamos en la introducción. ¿Ah? Ok. Muy bien. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Ok. Ajá. Por lo poco que entiendo, que si Dios tiró la maldición a la tierra, ¿qué hubiera sido si lo hubiera hecho el ser humano que creó? En esa obra nos muestra lo que es Él. En otras palabras, no es dictador, no es tirano, no es persona de carácter de no me gustó y pega. No mostró eso. Mostró su dulzura, mostró algo más beyond, se dice en inglés, más allá de comprensión humana. Es increíble esto. Gracias. Todo lo que hace el Señor es perfecto. Alabado sea Dios. Y está cargado de su amor y de su misericordia. En las estrellas, en las flores, en el mar, en las aves, en todo. Alabado sea. Un ejemplo de eso práctico. Ahora en sus Biblias, en Proverbios 4. Miren esta cosa tan hermosa, esta cosa tan delicada. Y esa misma delicadeza deberíamos hacerla nosotros cada momento de nuestra existencia. Miren esta delicadeza que tiene el Señor y cómo ha medido todo para el bien de nosotros. Proverbios 4. Ustedes conocen el versículo muy bien. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si la luz de las 6 de la mañana fuera como la luz del mediodía, ¿qué habría pasado con tu retina y con tus ojos? ¿Cómo entra la luz, el cambio de la noche al día? ¿Y cómo se hace el cambio del día a la noche? Gradual, suave, tierno, calculado, todo en proporción, hasta con nuestra resistencia nerviosa. Perfecto es el Señor. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Boanerges. Primera vez que escucho otro que se llama Boanerges. Ok. Uy, pues tenemos que cambiarte el nombre. A ver, vamos a hacer esto concreto, Boanerges. ¿Casado o soltero? Soltero. Ah, bueno. Con razones de Boanerges. Te iba a hacer la pregunta. ¿Cómo tratamos la muchacha? Hermanos, el Salmo 121 dice cómo trata el Señor al hombre. Ni la luna te fatigue de noche. Ni la luna te fatigue de noche.
Uy, hermanos. Ah, Lupita, tú has experimentado esa manera como no te permiten que te fatigue nada a ti, que nada te fatigue a ti, que nada te incomode a ti. Hasta el tono de la voz es un canto, una música, el canto de la voz. Uy, Señor, hermanos, el Señor ha medido el sol, ha colocado la atmósfera intermedio, lo ha colocado a la distancia que necesita para que cuando yo despierte, el sol no moleste mi retina, ni dañe mis ojos. Y dice que así debe ser la luz. Asimismo nosotros debemos conducir la luz espiritual, la luz moral, la luz física a cualquier ser humano que esté con nosotros. Imagínense, unos hijos contemplando esa imagen de Dios. ¿Cuántos años? 15 años, 20 años, 25 años. ¿Qué pueden ser ellos? Educar es redimir. Educar es salvar. Y lo más importante en educación es el modelo. El modelo. Si el modelo es, los niños van a ser. Si el modelo no es, los niños van a hacer lo que ellos vieron. A ver, si el padre es borracho, ¿qué van a hacer los hijos? Si el padre es fumador, ¿qué van a hacer los hijos? Ustedes han visto ese fenómeno, ¿no? Si el padre es mecánico, ¿qué van a hacer los hijos? Si el padre es médico, ¿qué van a hacer los hijos? ¿Funciona eso? Funciona. Funciona. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros hemos nacido de nuevo, lo más seguro es que ellos van a nacer de nuevo. Si ellos no han nacido de nuevo, preguntémonos si nosotros estamos en un legalismo textual y no hemos nacido de nuevo. Porque eso es matemático. Hermanos, este asunto de educar es un asunto demasiado solemne, todo revelado en la Escritura. Lo que tú tienes que redimir como padre, es la naturaleza caída que nosotros le dimos a los hijos. Y ahí es donde los padres hoy y todo el tiempo no han entendido qué es educar. Hermanos, ¿quién es la causa de un hijo? ¿Quién es la causa de tus hijos? A ver. ¿Quién es la causa? ¿Ah? Nosotros somos la causa. Ok. Yo fui la causa de los dos hijos míos. Otro no fue la causa, yo fui la causa. ¿Qué le entregué yo a ellos genéticamente? ¿Qué le entregué yo a ellos genéticamente? ¿O no les entregué nada? ¿Ah? Ellos tienen una carga genética que yo les entregué. En la carga genética mía, ¿qué había? ¿Qué hay? ¿Ah? Lo que hay aquí es lo que yo entregué. Hay una lección que a mí me enseñó el Señor. La lección que el Señor me enseñó a mí fue muy simple.
Él me enseñó a mí que cuando un hijo mío cometía un error, yo reflexionara dónde yo fallé. ¿Dónde yo fallé? Pregunto, ¿por qué Isaac me hizo una mentira cuando llegó a la tierra de los cananeos y hizo una mentira? ¿Recuerdan la mentira de Isaac? ¿Cuál fue la mentira de Isaac? ¿Dónde aprendió Isaac esa mentira? ¿Quién le enseñó a Isaac a mentir? Pregunto más allá. ¿Qué quiere decir el nombre de Jacob? ¿A dónde aprendió Jacob a engañar? Cuando él hizo su primer negocio con Esaú y le cambió la primogenitura por un plato de lentejas, ¿dónde aprendió esa sagacidad? Ahora recuerden lo siguiente. Cuando le trajeron a Jacob el vestido de José ensangrentado, ¿estaba cosechando lo que había sembrado? Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Matemático, hermanos. En la moral también hay matemática. No solamente en los números y cálculos de la física hay matemática. En la moral también hay matemática. En la genética moral hay matemática, como en la genética fisiológica. Hermanos, se dio cuenta Jacob, fue consciente Jacob cuando él engañó a su papá por la primogenitura y se puso la piel de cordero y no pudo fingir la voz de Esaú, pero sí fingió la piel. ¿Se dio cuenta él la trascendencia que iba a tener con sus propios hijos? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De la cosa peor que le puede pasar a un ser humano, y especialmente a un niño, lo peor que le puede pasar a un niño es que el padre y la madre lo corrijan por un ejemplo que ellos le dieron. Y al que hay que castigar y al que hay que corregir es al papá y a la mamá, y no al hijo. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Yo conozco situaciones de padres de familia que le dicen a su hijo, a su niño de 5 o 6 años o más edad, si me llama fulano de tal, diga que no estoy. Hay otras madres más inocentes, no sé cómo será en México, yo sé cómo es en Colombia y en Sudamérica, pero hay madres de familia que le enseñan al niño, si no quieren que toque esto,
Entonces la mamá le dice, no toque eso porque es caca. ¿Ah? Wow. ¿Ah? Oiga, enseñándole una mentira al hijo y que para corregirlo. Y cuando el niño se desarrolla 15 años y miente, entonces lo castigamos y nosotros fuimos los que le enseñamos a mentir. Hermanos, en educación, yo tengo que ser primero lo que quiero que él llegue a ser. Si no, soy un bipolar como padre. Y de eso hay bastante. Y un bipolar forma otros bipolares a mayor potencia. El Señor me enseñó a mí que si un hijo mío faltaba, yo tenía que examinarme primero dónde yo fallé. Y yo sé dónde yo fallé. ¿Saben dónde yo fallé? Yo fallé en que no tuve comunión con ellos. Todo el tiempo viajando. La que hizo el trabajo fue la mamá. Todo el tiempo viajando. Y un niño no puede formarse en el vacío. Un niño necesita por lo menos uno de los dos. ¿Cuántas horas en el día? Hermanos, el niño es el ser que nace más indefenso aquí en la tierra. A ver, ¿cuánto se demora un niño para caminar? Un año. Oiga, un niño se demora un año para poder caminar. ¿Cuánto demora un niño, hermanos, para sentarse? ¿Lo han observado? Ok. Ahora les hago la pregunta. ¿Cuánto se demora un ternero para caminar? Y un potrico, un hijo de una yegua, ¿cuánto se demora para brincar? Porque el Señor hizo que el niño se demore un año y necesite más dependencia de papá y de mamá. ¿Y a qué edad nosotros en esta cultura lo dejamos solo? ¿A qué edad? ¿A qué edad el niño sale de la casa? ¿Entienden por qué esta sociedad está destruida? ¿Entienden por qué esto está acabado? Y cada día el hombre está más acabado. Porque nosotros hemos destruido el plan de Dios. Hermanos, de las cosas más hermosas del ser, según las Escrituras, es la comunión. El ser humano fue creado para vivir en comunión. El ser humano fue creado para desarrollarse en presencia mínimo de papá y de mamá y luego con hermanos. El ser humano por naturaleza es gregario, social, tiene que vivir para otros. El ser humano fue creado para amar y ser amado. Y eso hoy los padres se lo hemos negado a los hijos. Y le hemos cambiado, papá está reemplazado hace 50 años por la televisión. Y ahora, más modernamente, por la computadora y el celular. Y los niños hoy sienten más placer con el celular y con la computadora que con papá y mamá.
Y ese fenómeno es mortal, porque nosotros hemos sido incapaces de darnos nosotros a ellos en afecto, en ternura, en bondad, en comunión, en compañerismo. Pregunto, ¿se ha apartado el Padre Eterno de nosotros? ¿Se ha apartado su brazo y su oído para no oírnos a nosotros? Él no se ha apartado. Nosotros nos hemos separado los unos de los otros. Y eso es muerte. La iglesia triunfante va a ser una comunidad. La moneda nuestra va a ser el amor de Dios en nuestros corazones. Así va a terminar esto. Este mundo destruyó eso y el hogar es la primera comunidad donde tú debes de ser holocausto para tus hijos, para que tus hijos sean holocaustos para ti. Hay un versículo en la Biblia muy especial y lamentablemente está mal traducido aquí. Y me refiero a un versículo que todos sabemos de memoria. Proverbios 22, versículo 6. El primer verbo que hay aquí está malo, pero no voy a culpar a ningún traductor. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Repito, el texto de aquí dice instruye. En el original no habla de instrucción. Pero los traductores no encontraron la semántica equivalente del hebreo al español o al inglés. Y tradujeron de acuerdo con la semántica nuestra. Instruye, porque para nosotros educar es dar información. Ejemplo de esa información. ¿Quién es Jesús para nosotros? El hijo de José y el hijo de María. ¿Nació en qué año? ¿En el año 2? ¿En el año 3? ¿En el año 4? Antes de Cristo. Vivió en el tiempo de Tiberio y de Augusto César, cuando ellos eran los emperadores de Roma. Vivió 33 años. Dicen que hizo un ministerio, que sanó a la gente, y algunos dicen que murió, otros dicen que resucitó. Esa es la información que nosotros tenemos de Jesús. Y nosotros pensamos que ese es el Jesús verdadero. Esa es información. Esa no es educación. A ver. Cuando este versículo dice aquí, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Vuelvo a la pregunta. ¿Cuántos de nuestros hijos se han apartado de nuestra moral, de nuestra pureza, de nuestra rectitud y de nuestra voluntad que quisimos que tuvieran? Bueno, no levanten la mano. ¿Ok? La pregunta original, ¿dónde están los hijos que te di? La Escritura enseña que si se apartan, dice cuál es la causa. ¿Qué dice el original? El original, hermanos, en educación de Dios, en la educación griega, en la educación de este mundo, el sentido más importante que hay que educar es la vista. Y se habla de lo visual. Y si se coloca lo visual con lo auditivo, se piensa que es la mejor educación.
y se habla de la educación audiovisual. Y pensamos que eso es. Y ahí tenemos el PowerPoint y las imágenes y toda la información ahí visual. En la escritura no es lo audiovisual. En la escritura, el sentido más importante para que el cielo eduque a un ser humano es el gusto. Lo que más le debe gustar a un niño es papá y mamá. El sabor más hermoso de un niño debe ser papá y mamá. Hoy, a los 15 años, los hijos no tienen ningún interés por el papá y por la mamá. Y si ya tienen 50, 60 años, menos les gusta. Nursing home. Y ya saben que van para el nursing home. ¿Qué niño de hoy, de esta cultura, tiene el placer de papá y de mamá? ¿Se perdió o no se perdió? Si de pronto algo quieren de papá y mamá, es que se mueva ligero para quitarle la herencia. El original en hebreo dice lo siguiente: dale el gusto al paladar y cuando sea viejo no se va a apartar, no se va a apartar de ese gusto. Hermanos, educar debe ser un placer. Educar debe ser un deporte, un gusto, un gusto. Cuando los hebreos hablaban de esto, lo hablaban con relación a un producto vegetal. Y este versículo está relacionado en la semántica hebrea con el dátil. Dale el gusto al paladar del dátil y cuando sea viejo, no se va a apartar. Isaac recibió el gusto de papá. Y a los 25 años que el papá le dijo, tú eres el cordero, tú eres el holocausto, ¿lo rechazó Isaac? ¿O con gusto se colocó en el altar, sin hacer represalia, le obedeció y se entregó como holocausto y sacrificio vivo? Ese es el ejemplo de educación. ¿Se ha perdido eso? ¿Se ha perdido eso? Nosotros debemos de recuperarlo. Y es fácil recuperarlo si nosotros somos el gusto, el placer de un hijo. Hoy, casi cada casa hoy es un infierno. ¿Y quién quiere vivir en un infierno de contradicción? Donde todo el mundo choca. Hoy yo he encontrado niños, yo he encontrado jovencitos que quieren salir de la casa. Wow. Hoy, hermanos, qué tarea tan hermosa asumir los niños, asumir los jóvenes. Y solamente con un ingrediente: afecto, cariño, ternura, amor, se transforman. Se transforman. Wow. Tú puedes tener esos testimonios y tu casa debería ser un centro de rehabilitación, un centro de amor, un centro de recepción. Recibir tantos seres humanos. Lástima que en esta cultura adoptamos perros, adoptamos gatos, siguen a ser los hijos nuestros, los amamos como a los seres humanos, pero no somos capaces de entender y comprender y redimir un ser humano, un niño, una persona. Hermanos, las casas de Jesús
las casas de Jesús, donde Él llegaba, por la ventana no cabían más, por la puerta menos cabían. En la sala y en las alcobas estaban llenos. El último rompió en el techo y era un paralítico. Y para subir un paralítico a un techo, ¿lo puede subir una sola persona? Tienen que ser varios. Y rompió en el techo para bajarle a Jesús el último, porque no cabían. Así va a terminar esto. Ese va a ser el fuerte pregón. La revelación del amor de Dios en lo vivo, no en la teoría, por testimonio. Y entonces vendrá el fin. Este mundo lo que necesita es lo que necesitaba hace 2000 años atrás. Una revelación de quién es Dios. Y Dios es amor. Y tú y yo somos llamados a eso. Comencemos en el hogar. Hermanos, ¿por qué los niños desconocen la fe a los 15 años? ¿Por qué los niños no quieren nada de religión a los 15 años? Bueno, ahora es menos a menor edad. ¿Por qué los niños ahora enamorados del celular? Y si el papá les dice que apaguen el celular, se ponen bravos. Ya están cosificados, ya están despersonalizados. El celular es más que la persona, el celular es más que el papá y la mamá. Menos van a comprender quién es Dios y quién es Jesús. Si el niño no ama a papá y mamá, si el niño no tiene el placer de papá y mamá, sino que lo ha cambiado por el celular, menos va a tener placer de Dios, del Padre eterno, de Jesús, a quien nunca ha visto, y que es un concepto, una opinión, es un cuento que le han echado, es un texto bíblico, o un muñeco que le colocan en el franelógrafo. Pero no es la realidad, porque en nuestro ambiente de hogar no hemos visto la realidad de esta comprensión, de ese amor, de ese afecto, de ese gusto de papá y de mamá. El primer gusto de un niño es el gusto de papá y de mamá. Cuando sea viejo, no se va a apartar de ello. En esta cultura, ¿a dónde termina papá y mamá? ¿Dónde terminan? En el nursing home, que el gobierno se encargue de los viejos. ¿Saben dónde se inicia eso? ¿Saben dónde se inician esos valores? Esos valores se inician, a ver, ¿a qué edad su hijo fue al kindergarten? ¿Ah? ¿A qué edad su hijo fue al kindergarten? Ok. ¿Quién se lo llevó para el kindergarten? ¿Quién se lo llevó? Hola, papá y mamá, el carro amarillo. El carro amarillo se llevó el niño y lo sacó del hogar. Y papá y mamá contentos porque se fue el problema. Y cuando termina el año escolar y llega la vacación, el papá y la mamá se angustian. Uy, se volvió el problema para la casa. Ya nosotros estamos cosificados, despersonalizados. Ese niño que de temprano sale para el kindergarten, ya sabe que su hogar es ¿dónde? El kindergarten. ¿Ok? Hoy los hogares, hermanos, yo no sé la gente hoy, ¿para qué consigue comedor? Porque el comedor hoy es una pieza de museo en cada familia. ¿Quién desayuna? ¿Quién almuerza en la casa?
Se acabó el desayuno del hogar. ¿A dónde desayuna la gente? Unos desayunan en la puerta de la nevera. Otros desayunan en el carro. Otros no desayunan. Hay algunos cristianos que desayunan, abren la matutina, en una mano la matutina y en otra mano el jugo. Un trago de jugo o un buche de jugo y leen la matutina. Otro pedazo de pan y leen la matutina. Ahí desayunan los que más culto hacen. ¿Ok? Hay tiempo para el Señor. Hay tiempo para el altar. Y la hermana White dice que por lo menos 1 hora diaria deberíamos ¿qué? Contemplar la persona de Jesús y permitir que la imaginación vague por las últimas escenas. Y el poder que se desarrollaría sería único. Hermanos, se cambiaron los valores de esta cultura. Se destruyó esta cultura, menos en los que esperan a Jesús por segunda vez. Hermanos, cada casa, un altar. Cada hogar debe ser un altar. Un altar como el que tenía Abraham. Lo primero que hacía era el altar. Hermanos, cuando Isaac aceptó ser cordero, ¿cuántos sacrificios había observado Isaac? ¿Sabía lo que era un sacrificio? ¿Había vivido el sacrificio? ¿Había contemplado a su padre haciendo el sacrificio de los corderos? ¿Sabía por qué Abraham hacía el sacrificio del cordero? ¿Por sus propios pecados? ¿Por su propia genética? ¿Para ser redimido? Y cuando el Señor le dijo a Isaac, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Creyó, confió y tenía el gusto, tenía el placer del sacrificio del holocausto. Y ahora él en persona iba a hacer eso. ¿Qué clase de prueba? ¿Qué clase de prueba, mis hermanos? Cómo el Señor enseña, cómo el Señor educa, cómo el Señor forma y cómo el Señor le mostró el Calvario a Abraham 2000 años antes de que sucediera. Pregunto, ¿lo has visto tú? ¿Has visto tú ese Calvario? ¿Hemos visto nosotros y hemos entrado por la fe al lugar santísimo donde Él está ahora? ¿Tenemos el gusto del Calvario y tenemos el gusto del lugar santísimo? Nuestros hijos lo van a asimilar. Nuestros hijos van a participar de ese gusto, porque nosotros tenemos ese gusto. Hermanos, educar es redimir. Educar es salvar. Educar es restaurar lo que se ha perdido. Y tú y yo somos llamados a esa tarea. Tú y yo somos llamados a ese ministerio de servicio, comenzando en el hogar. Recuerden, cada casa un altar. Pero no solamente un altar. Cada casa un centro de vida, un centro de salud, un centro de resurrección. Cada casa, en este tiempo final, en esta época del mensaje de los 3 ángeles. Y tenemos elementos, tenemos enciclopedias para hacer un altar. Y tenemos enciclopedia para que en tu casa no haya enfermedad. Y para que tus hijos sean médicos misioneros. Tenemos material y tenemos educación para hacer la mejor facultad de salud en tu casa, en tu hogar.
Y no solamente cada casa un centro de salud, un centro de vida, cada casa una universidad, 2 enciclopedias, la Escritura y no cambia, el Espíritu de Profecía y no cambia, cualquier otro libro cambia, cualquier otro conocimiento cambia, pero esto no cambia, nunca esto va a cambiar. Esto siempre va a ser la verdad auténtica. El Señor nos ha dado todas las herramientas, hermanos, para que tú seas en tu hogar altar, casa de salud, casa de vida y centro universitario, porque somos llamados a ser cabeza y no cola, a ser bendición y convertir la maldición en bendición por amor a ti. ¿Terminamos? Ok, bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Así para levantarnos, vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos hoy han salido más que beneficiados? Qué alegría, qué gozo. Y bueno, le damos gracias a Dios por la vida de la autora, del pastor en su ministerio. 40 años, ¿verdad? 40 años. Vamos a recoger la ofrenda y vamos a hacer la oración y preparémonos para el canto de despedida, el canto final. Así que vamos a terminar aquí nuestra parte satelitalmente.